Hola, todos conocemos la expresión no me alcanza el dinero. ¿Les ha pasado? Trabajan duro, se esfuerzan, quizás incluso ganan mucho más dinero que hace 5 o 10 años y sin embargo sienten que cada vez están más ajustados a fin de mes, hasta el cuello. La renta sube, la gasolina sube, los seguros suben, los alimentos suben, la electricidad sube, todo sube y uno termina preguntándose, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Soy yo solamente? ¿Estoy administrando mal mi dinero o algo más está ocurriendo? Porque la realidad es que millones de personas están haciéndose exactamente la misma pregunta y hoy les quiero hablar de eso. No desde el punto de vista de la política, no desde el punto de vista de la ideología, sino desde el punto de vista de la realidad que vivimos todos los días, cada persona que me escucha. Porque hay algo muy importante que está cambiando y está cambiando mucho más rápido que lo que ustedes mismos se imaginan. Durante muchas generaciones existió una fórmula que era relativamente sencilla. Tenías que estudiar, tenías que conseguirte un trabajo, trabajar duro, ahorrar y comprarte una casa. Y poco a poco construirte una vida mejor. No era perfecto, pero para muchas familias funcionó. Nuestros padres, nuestros abuelos pudieron comprarse su casa, formar una familia, jubilarse, muchos de ellos con relativa tranquilidad, pero hoy la sensación es completamente diferente. Muchas personas tienen dos trabajos, muchas parejas necesitan dos ingresos y aún así sienten que el dinero desaparece antes de terminar el mes. Entonces la pregunta es inevitable, ¿qué cambió? Soy Tulio Rodríguez, les pido un favor, tómense un momento, denle like al video, suscríbanse al canal. Esto hace una enorme diferencia para nosotros y nos permite seguir adelante. Muchas gracias. La respuesta más obvia, obviamente, es la inflación, y es decir, que el dinero pierde poder de compra en el tiempo. No es que el billete cambie, es que yo tenía uno por aquí, lo perdí. El mismo billete puede comprar menos cosas. Gasolina, vivienda, alimentos, seguro. Prácticamente pasa en todo. Pero aquí aparece algo que es muy importante, porque muchas personas escuchan que la inflación es 3%, es 4%, o es 5%. Entonces la gente cuando escucha eso piensa y dice, pero aquí hay algo que no es lo que yo estoy viendo. Y en cierto modo tienen razón, porque nadie consume el promedio. Las familias gastan principalmente en lo que les acabo de decir, en vivienda, en alimentos, en transporte, en salud, en seguro, en energía. Y muchos de esos gastos han aumentado mucho más rápido que los salarios. Por eso, en la experiencia cotidiana, muchas veces se siente peor que las estadísticas. La vida diaria no parece los números que te están dando, pero hay algo más profundo. Durante décadas, el costo de algunos elementos fundamentales de la vida aumentó mucho más rápido que los ingresos. Lo vemos en la vivienda, lo vemos en la educación, lo vemos en la salud, lo vemos en los seguros. Precisamente las cosas que una familia necesita para progresar. Cuando esos costos suben más rápido que los salarios, bueno, la sensación es inevitable. Trabajamos más, pero avanzamos mucho menos. ¿Y por qué ocurre esto? Pero porque hay varias fuerzas que están actuando al mismo tiempo. Te explico. Todo el mundo tiene más deuda. Hay más presión sobre los presupuestos públicos. Hay menos viviendas disponibles en muchos lugares. Los costos de la energía son mucho más altos. Y tienes una economía global en todo el mundo que ya no funciona tan eficientemente como funcionaba hace 20 años. Ninguna de cada una de estas razones explica el problema por sí sola, pero si las juntas, entonces terminas llegando al mismo lugar, que es donde, aquí, a nuestros bolsillos. Sin embargo, hay también un aspecto que se discute y quizás sea uno de los más importantes que debemos hablar, porque es que durante décadas los activos
crecieron mucho más rápido que los salarios, que los que tú te ganabas. Si tenías una casa, eso aumentaba de precio mucho más rápido que lo que estabas ganando. ¿Qué significa eso? Que las viviendas subieron, las acciones subieron, las empresas aumentaron de valor. Mientras tanto, los salarios crecieron mucho más lentamente. Y eso creó una brecha, una diferencia cada vez mayor entre quienes tienen activos y quienes dependen únicamente de un salario. Este es el punto fundamental, porque muchas empresas creen que la riqueza depende solamente de cuánto dinero ganan. Y muchas personas piensan exactamente igual, pero con frecuencia dependen más de qué activos poseen. Si posees una vivienda, si posees un negocio, si tienes alguna inversión o si tienes, hablando del día de hoy, conocimiento especializado o si tienes algún tipo de activo que es capaz de crecer en el tiempo. Y aquí aparece otro tema que comienza a preocupar a millones de personas del que hemos hablado, la inteligencia artificial, porque durante gran parte de la historia moderna existía una solución relativamente simple. Cuando el costo de vida aumentaba, trabajar más, capacitarse más, buscarse un mejor empleo, ascender profesionalmente, aumentar los ingresos y entonces resolvías el problema. Pero hoy esa ecuación podría comenzar a cambiar. No porque los seres humanos dejen de ser necesarios, sino porque muchas de las tareas que realizamos podrían ser ejecutadas parcial o totalmente por sistemas de inteligencia artificial, así como me están escuchando. Muchas. Nadie sabe a ciencia cierta qué profesiones van a desaparecer. Hay una cantidad de opiniones, yo tengo una cantidad de opiniones en ese sentido, pero no hay certeza. Nadie sabe exactamente cuáles se transformarán. Tampoco sabemos cuáles serán los nuevos empleos que van a surgir, pero hay algo que sí sabemos. La inteligencia artificial ya está entrando en áreas que hasta hace pocos años parecían protegidas, como es por ejemplo la programación, el diseño, el mercadeo, la contabilidad, la investigación, el servicio al cliente, el análisis financiero, porque eran muy personales, dependían de la mente de la gente. Incluso partes del trabajo legal y del trabajo médico, muchas de esas cosas pudieran estar en riesgo. Por primera vez en mucho tiempo, millones de trabajadores pudieran estar enfrentando simultáneamente dos presiones. Por un lado, el costo de vida que nos impacta a todos y continúa aumentando. Y por el otro lado, una transformación acelerada del mercado laboral. Todavía es temprano para saber cómo va a terminar esta historia, pero ignorar que no le hagamos caso a esa posibilidad pudiera ser un error. Porque si algo hemos aprendido de la historia económica es que los grandes cambios suelen llegar gradualmente y de repente a toda velocidad. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué podemos hacer? Personalmente les digo, no tengo la bola de cristal, pero sí hay algunas ideas que pudieran ayudarnos para navegar mejor en este nuevo entorno que sin duda vienen. Y les voy a dar unas ideas. Primera, invertir en nosotros mismos, porque en un mundo donde la tecnología cambia todo el tiempo rápidamente, la capacidad de aprender pudiera convertirse en uno de los activos más valiosos. Segundo, hay que entender la inteligencia artificial, no necesariamente para convertirnos en programadores, pero sí para aprender a trabajar con ella. Eso es imprescindible. Tercero, construir activos, activos siempre que sea posible, una vivienda, un negocio, tener inversiones, algo que tenga la capacidad de crecer en el tiempo. Sin eso no podemos acumular algo de riqueza. Cuarto punto, diversificar las fuentes de ingreso, no depender de una sola cosa, porque el que depende de una sola fuente podría ser cada vez muchísimo más riesgoso. Y quinta, mantener la capacidad en la mente de adaptarse. Estoy preparado para lo que venga. Tener la mente como una plastilina amoldable a lo que venga. Las próximas décadas probablemente no van a pertenecer al que sepa más. No van a pertenecer a los que más saben,
sino a los que mejor se adapten a un mundo que cambia constantemente. Y quizás allí llegamos al punto más importante de lo que les quiero conversar hoy. ¿Cuál es el mayor reto económico que enfrentamos? ¿Es la inflación? ¿Es la deuda? ¿Es la vivienda? ¿Es la inteligencia artificial? Bueno, probablemente tal vez por ahí hay algunas cosas importantes, pero quizás existe un reto todavía mayor, que se los acabo de mencionar, y es nuestra capacidad para adaptarnos. Durante gran parte del siglo XX, siglo pasado, obtener una profesión podría ser suficiente para construir una carrera para toda la vida. Hoy ya el mundo funciona de una manera diferente en el siglo XXI. Las tecnologías cambian más rápido, los mercados cambian más rápido, el conocimiento cambia más rápido y las habilidades que generan valor también cambian mucho más rápido. Por eso yo pienso que una de las preguntas más importantes que hay que hacerse para el futuro ya no va a ser cuál es tu profesión, sino qué tan rápido eres capaz de aprender eso que no sabes o aprender las herramientas para aprender. Porque tal vez la ventaja más importante del siglo XXI no va a ser un título universitario, ni siquiera una profesión específica. Tal vez sea la capacidad de aprender, de adaptarse y, como dice la canción, de reinventarse continuamente. Porque probablemente la mayoría de nosotros no competiremos directamente con la inteligencia artificial, competiremos con otras personas que sí aprendieron a utilizar la inteligencia artificial mejor que nosotros. Y esa diferencia puede ser gigantesca, enorme. Y quizás por eso tantas personas sienten hoy que el dinero ya no alcanza. No necesariamente porque están trabajando menos, sino porque varias fuerzas económicas están actuando todas al mismo tiempo, unas contra las otras, como es la inflación, el costo de vida, los activos, la tecnología y la misma inteligencia artificial. Y todo esto está avanzando al mismo tiempo, simultáneamente. Y cuando varias fuerzas fundamentales cambian al mismo tiempo, las reglas del juego también van a cambiar. Y por eso entender lo que está ocurriendo es tan importante porque no podemos adaptarnos a una realidad que nosotros mismos no entendemos. Y tal vez el problema no sea solamente que el dinero alcance menos, tal vez el verdadero desafío sea aprender a prosperar en un mundo donde el dinero cambia, la tecnología cambia, el trabajo también cambia. Durante generaciones aprendimos a trabajar, ¿por qué? Por dinero. Quizás el desafío del siglo XXI sea aprender a trabajar para protegernos de la pérdida del valor del dinero, porque el dinero puede perder valor, pero el conocimiento puede crecer, las habilidades pueden crecer, los activos pueden crecer. Y comprender esa diferencia entre el valor del dinero, de las habilidades y de los activos pudiera convertirse en una de las decisiones financieras más importantes de nuestra vida. Soy Tulio Rodríguez, muchas gracias y los espero en la próxima.